Hola, ¿qué tal, amigos de Begging Latinoamérica? Me da muchísimo gusto saludarlos con esta voz, porque no sé si ustedes sepan que este fin de semana en México fue la marcha contra el especismo y bueno, este es el resultado de haber marchado y marchado y marchado. Ojalá puedan revisar lo que sucedió el sábado pasado, porque fue una experiencia fantástica. Lo encuentran todo en la cuenta @contra el especismo. No se lo pueden perder. Y bueno, también recordarles que el día de hoy está arrancando el Congreso Virtual de Derecho Animal, que bueno, va a ser una maravilla. Así que los invito desde luego a que pues a que se sumen en lo que llega nuestro invitado, con el que tenemos un montón de ganas de conversar. Pues los invito también a que sigan visitando nuestra página. Hola Gerson, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pues yo les cuento que destruida, porque en México tuvimos la quinta marcha contra el especismo este fin de semana y bueno, hemos gritado lo que teníamos que gritar, pero la voz se Se utilizó nota en la voz. con un buen fin, así que muy contentos. ¿Tú cómo estás? Bien, también muy contento, gracias por el espacio y bueno, a hablar de veganismo, de activismo, que es una de las cosas que más me gustan. Oye, nosotros queríamos platicar con ustedes porque son un fenómeno, es una cuenta que ha crecido muchísimo. Cuéntanos tú, Gerson, ¿cómo te iniciaste en esto del veganismo? Sí, la verdad que la cuenta en lo que es Instagram ya lleva un año aproximadamente y tiene bastantes seguidores y personas que se sumaron a esta nueva modalidad de activismo. Y bueno, yo llevo al veganismo, se podría decir que en dos partes, porque primero considero que lo que me sucedió fue dejar de financiar la explotación animal, como muchas veces cuento cuando me preguntan esto, pero en ese momento no podía explicar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, es decir, por qué estaba cambiando mi vida en la parte práctica de la alimentación, de la vestimenta y otros rubros más. Y bueno, después al año de haber dejado de participar de la explotación animal, comprendí, gracias a muchos cuestionamientos sobre activismos que habíamos realizado, que no sabía ni siquiera quién había definido el veganismo, ni cómo, ni qué, ni cuál era la teoría de los derechos animales, y dije, uy, yo pensé que esto era muy fácil y la verdad que no sé nada, hay que ponerse a estudiar. Seguro. De hecho, nosotros le decimos a muchas personas que no es suficiente con que te gusten los animales, que para hacer activismo hay que hacerlo de manera informada. Sin dudas, tampoco, de hecho, o sea, que nos gusten los animales es algo que nos trae más o menos al veganismo, sino la idea de justicia, la idea de respeto, más allá del amor que podamos o no tenerles, del agrado que nos puedan llegar a producir cuando los vemos en algún ambiente natural o a los que conviven con nosotros en la ciudad. Y bueno, justamente este tema de estudiar, de comprender la problemática, de comprender la historia, de comprender la teoría de los derechos animales, dentro de la cual también están los animales humanos, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando específicamente de los no humanos, eh, es que uno va viendo que no es tan fácil como decir, bueno, cambio las cosas que yo venía haciendo en mi vida, sino que tengo que cambiar de mentalidad y para eso tengo que comprender una teoría, un marco teórico que es lo que da lugar a que exista el veganismo, ¿no? A que exista este movimiento. ¿Qué fue para ti, Gerson, lo más difícil de cambiar y cómo te ayudó ese marco teórico a hacer la transición a esas cosas que se te hacían difíciles? No sé si se me planteó alguna dificultad en cuanto a mis cambios en la parte práctica, en la alimentación y eso. Sí se me presentó una dificultad muy, pero muy grande cuando yo ya había dejado de financiar la explotación animal y a mí me cuestionaron activismos que realizaba y mensajes que daba y tuve que dar el paso de lo que es el segundo adoctrinamiento a la comprensión de la temática y al veganismo, ¿sí? Así que muy importante si hay alguien que está escuchando acá y no conoce lo que es el segundo adoctrinamiento, que es también es parte de la teoría, ¿no? Que es un escrito realizado por Damon McDonald, creo que es el nombre del autor, que lo que viene a decir es, bueno, en el segundo adoctrinamiento estamos las personas que dejamos de financiar la explotación animal porque nos dimos cuenta que había una relación
de injusticia con respecto a los demás animales, pero no sabemos qué mensaje darle a la sociedad para que dé este mismo paso. Y en ese segundo adoctrinamiento es que entra todo esto de, bueno, hablemos de la salud para convencer a las personas que abandonen los productos de origen animal, hablemos del ambiente, y eso en nada hace a la construcción de una sociedad vegana porque sigue reforzando valores antropocéntricos, digamos. Seguro, totalmente. Qué interesante. Ese material está disponible en línea. La gente lo puede consultar. Sí, respecto del segundo adoctrinamiento, está la teoría en la página de Igor Sanz, que es lluvia con truenos, creo, .blogspot. Después también otro autor que se llama Luis Torres, que seguramente lo conocen, Seguro. tiene otro texto que se llama Inherentismo y Derechos Animales y no veganismo, que también introduce un nuevo aporte teórico a esto de las etapas que nos suceden inevitablemente antes de llegar al veganismo y bueno, y por qué se dan también esas etapas. Y ahí lamentablemente hay todo un gran tema con respecto a las grandes organizaciones animalistas que, bueno, cuando uno las analiza se da cuenta que no difunden veganismo, que están muy centradas en lo que son las campañas monotemáticas, en juntar donaciones, y relegan pedirle a la sociedad lo más importante, que es que den el paso de justicia y que dejen de explotar a los demás animales. Bueno, para quien quiera consultar la página de Luis Torres es Abolición, no regulación, También, ¿no? Por si lo quieren consultar .org. el texto que nos menciona Gerson, que es una página muy interesante. Oye, Gerson, y bueno, tú ya habías decidido no financiar la explotación animal. ¿Y cómo surge esto de crear un colectivo como con las características de veganismo en parques? Bueno, lo que pasó fue, gracias a mi hermana dejé de financiar la explotación animal, no entendíamos bien el por qué. Después lo que me pasó a mí particularmente es que me uní al Cubo de la Verdad, hice activismo aproximadamente unos 6 meses y siempre se cuestionaba el uso de las imágenes de violencia explícita y eso dio lugar a muchas reuniones con una organización de gente formada y comprometida con la causa, que es la Asociación de Animales Jurídicos. Okay. Después una seguidilla de encuentros, bueno, decidimos hacer un intento por crear nuevo contenido audiovisual, pensando siempre que la forma más efectiva de hacer activismo era mostrar imágenes y pararse alrededor de televisores y hablar así con la gente. Y luego, bueno, lo que pasó fue que vino la pandemia. Entonces vino la pandemia, nos dio un cierto tiempo a generar estos nuevos videos, también nos dio un cierto tiempo que fue esencial para que podamos estudiar, ¿sí? Ahí conocimos la teoría de los derechos animales, los libros de Francione, de Reagan, estos blogs que son muy importantes, Abolición o Regulación, éticaracional.org, filosofiavegana.blogspot, Lluvia con truenos también de Igor Sanz, todos muy críticos de lo que venía haciendo el movimiento hegemónico animalista desde siempre. Y bueno, luego a la vuelta de la pandemia, cuando ya estaban los videos estos confeccionados en los que no había violencia explícita para mostrarle a los transeúntes, eh, hubo una prueba de un día de activismo en un lugar que justamente no estaba muy concurrido, y después de ese día de prueba se decidió no utilizar más estos videos, volver a los tradicionales. Ahí una gran parte del grupo que pertenecía al Juego de la Verdad decide separarse, yo soy parte de ese grupo que decide separarse, y empezamos a querer ver si podíamos hacer ese mismo activismo, o sea, pensábamos que había que mostrar imágenes, y después nos dimos cuenta con el tiempo, en un muy breve lapso de tiempo, en 2 o 3 salidas de fin de semana, que, bueno, ya habíamos confeccionado unos folletos que nos habían llevado mucho trabajo para despegarlo de un montón de cuestiones antropocéntricas, de cuestiones también de lo que es el bienestarismo, el neobienestarismo, y algunos que muy valientes dijeron, agarremos los folletos, vamos y hablamos con la gente que está sentada acá en el parque, y también habíamos llevado una mesita informativa. O sea, lo que hacemos realmente, quiero dejarlo muy claro, no es nada nuevo. O sea, hay muchos activistas independientes a pie de calle que hacen este tipo de activismo, es decir, ponen mesas informativas, charlan con la gente, se autogestionan en cuanto al tiempo, al horario, a la ubicación en donde van a estar. Lo único importante es, bueno,
tener charlas con personas que no son veganas, hacerlas reflexionar y dar razones de por qué deberían ser veganas. Entonces, ahí lo que empezó a suceder es esto de que prescindimos de lo que son las imágenes directamente y empezamos a salir con mesa y folletos. Los más valientes se acercaban a grupos que estaban sentados en el parque y les hablaban de una y tenían charlas buenísimas. No fue mi caso, que durante 3 meses yo estaba agarrado a la mesa y que nadie me saque de ahí porque no me animaba a ir a hablar con las personas que estaban sentadas. Y después ya directamente la mesa la terminamos sacando cuando nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido, que por ahí se acercaban a hablar personas que por ahí tenían ganas de charlar directamente, pero no estaban interesadas en cambiar o en reflexionar. Aún así sirve mucho igual poner una mesa con una consigna, pero ahora la mayoría de las veces que salimos lo hacemos directamente con folletos, vamos a hablar con personas que están sentadas en los parques. Esto igual aplica a a cualquier espacio público en el que haya personas, ¿sí? Si uno está en la playa y hay personas que están en esto que es un tiempo tranquilo, relajado, sin apuros de tiempo, con una disposición de 5 a 10 minutos para tener una conversación, puede darse tranquilamente, puede ser afuera de universidades, en días entre semana. También tenemos propuestas y presentaciones para exponer en colegios, centros culturales, y es algo que estamos empezando a hacer también. Y bueno, ese es un poco el camino hasta lo que somos hoy, y somos esto más, o sea que no es nada nuevo, repito, porque eso sería faltar un poco el respeto a quienes ya vienen haciendo este activismo hace mucho tiempo. Lo único que introducimos como novedad es que tenemos un formulario digamos, te facilitamos el material, todo el material que tenemos está a disposición de la gente, lo puede descargar. Creamos contenido audiovisual que también pueden descargar y utilizar. Tenemos los folletos armados, los pueden bajar e imprimir. Tenemos la historia del veganismo documentada en lo que es la ¡Wow! bibliografía esencial. Sí, que no es muy difícil, o sea, hicimos una carpetita en Drive, pusimos un par de links, y lo que sí, como innovamos fue en decir, bueno, podemos poner a gente en contacto también, es decir, si vos sos de tal ciudad y no conoces a nadie, si vos te anotás en nuestra página en una planillita, y capaz que hay otro de tu ciudad que vos no conoces, que es vegano también y quiere hacer activismo, si se anotan los dos juntos, nosotros nos encargamos de ponerlos en contacto y de crearles un grupo de WhatsApp, claro. ¡Qué maravilla! Y esa es una introducción que hemos hecho como novedosa por ahí. Pero después nada fuera de lo común y bueno, el centro es la difusión del veganismo y de los derechos animales Oye, pero a mí y la autogestión. me parece que es interesantísimo lo que dices, porque no es una cosa menor hacer este ejercicio del diálogo, que a veces nos cuesta tanto trabajo, que no es una cosa sencilla y que no todo el mundo practica. Y me parece que el Sin hecho de duda. que lo hayan rescatado y que esté funcionando tan bien es como un recordatorio de algo que debemos ejercitar de forma más frecuente. Sin dudas, por ejemplo, en mi paso por el cubo y muchos activistas también, que ya usábamos ahí también el método socrático, bueno, es lo que traemos de ese activismo y también es el mejor método para hablar con las personas, pero no es difícil para nada acercarse a un grupo de personas que están teniendo una tarde tranquila, que tienen una disponibilidad de tiempo que igual es menor, 5 o 10 minutos, y en base a preguntas, o sea, todo lo que pensamos que deberíamos decir nosotros en una exposición de derechos animales, lo pasamos a preguntas, ¿sí? Es decir, si vamos a decir, lo justo es no explotar animales, le podemos preguntar a las personas. Doy un ejemplo, ya todo el mundo conoce lo que es el método socrático igual. ¿Es justo explotar a los demás individuos? Bueno, las personas nos dicen que no, se genera una interacción y sobre eso está parado todo nuestro activismo, ¿no? El diálogo en base a preguntas con las demás personas, eh, para que haya una interacción y para que las personas digan lo que ya tienen dentro. O sea, los valores del veganismo la sociedad ya los tiene, solamente tiene que entender que los demás animales también son merecedores de respeto, de justicia y que son individuos, que son personas que deben ser respetadas. Qué maravilla. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia en la calle? ¿Cómo recibe la gente pues esta información que llega de manera inesperada? Se recibe bastante bien. La verdad que hay días malos y hay días buenos, pero a ver si te digo una estadística de cada 10 veces que nos acercamos, 7 las personas se ofrecen a hablar con vos, y sin ningún tipo de problemas. En una hora quizás uno puede tener hasta 3 charlas.
o más, y yo recomiendo a veces hablar con grupitos de 2 personas, 3 personas como mucho. Otros activistas compañeros mías dicen que no, que hablan con 4 o 5, no pasa nada, pero es muy efectivo. Cualquiera tiene un parque cerca, cualquiera tiene una institución, un lugar público cerca en el que puede ir a difundir veganismo. Y bueno, también esto no solamente puede darse ahí, puede uno ir a dar charlas a colegios. Lo importante es comprender bien la temática, estudiarla. Y bueno, eso hace que tengamos una comunicación más responsable de la problemática en esta causa en la que nosotros no somos las víctimas, y por eso requiere un poquito más de responsabilidad en ese aspecto. Oye, Gerson, ¿cómo enfrentan a las personas poco receptivas al mensaje? Bueno, si alguien no quiere hablar, nos vamos y ofrecemos dejar el folleto, que la mayoría de las veces te lo toman. Digamos, no tenemos tiempo para perder, lamentablemente hay que ir con quien más interesado esté. Lo que tenemos que hacer es que personas se hagan veganas, es lo único que nos va a dar una sociedad vegana a futuro. Esas personas después, comprendiendo bien la problemática, van a comunicárselo al resto de la sociedad, a sus entornos, quizás puedan convertirse también en activistas. O ya son activistas en el sentido de si lo comunican en sus entornos, digamos, no hay por qué tener un activismo formal. Y la receptividad es buena, o sea, las personas realmente cuando hablan muestran sus valores, que son valores buenos que la mayoría de la sociedad comparte. Reconocen que los demás animales son individuos. Por ahí hay veces que no se sabe bien cuáles son los conceptos, esto de la sintiencia, que hace a alguien ser alguien y no algo. Eh, Se tocan a veces algunos temas como que la gente trae a colación, como es que, bueno, no hacemos sufrir mucho a los demás animales. Bueno, ahí trabajamos el tema de si el problema es el sufrimiento o no es el sufrimiento. Dejamos bien en claro que el problema no es el sufrimiento, sino explotar a los demás animales. Pero la receptividad es buena. De hecho, por ejemplo, yo siempre arranco las charlas diciendo, estamos hablando con la gente en el parque, 2 o 3 minutos, tienen 2 o 3 minutos para charlar, y después muchas veces nos quedamos hablando media hora y la gente, me doy cuenta, o sea, trato de registrar si están incómodas o están involucradas en la conversación, y no, están involucradas en la conversación. Muchas veces sobre el final también te hacen preguntas. Así que nada. Esto me lo digo también a mí mismo, que tuve miedo durante mucho tiempo de acercarme. Y suele ser eso lo más difícil, quizás, cuando uno se acerca, esos primeros minutos, esas primeras preguntas que uno ya tiene que tener medio cassette establecidas, y después la conversación ya se da de una manera súper natural, y si uno tiene bien sabidas las excusas antiveganas, los conceptos, va a poder llevar la conversación a un buen puerto. Oye, Gerson, ¿qué es lo que más frecuentemente te preguntan las personas en la calle? La duda más común. En, Suelen irse mucho al tema de lo práctico, ¿no? O suelen decir, bueno, pero a mí me cuesta mucho algo de lo práctico. Y ahí es donde nosotros, durante toda la charla, proponemos no hablar de las cuestiones prácticas, porque no son las que hacen al veganismo. O sea, solamente lo que hace al veganismo es la cuestión ideológica. Y repetir quizás 2 o 3 veces lo mismo, ¿no? De, bueno, ¿qué derechos fundamentales tienen que tener todo individuo? Que a través de algunas preguntas llegamos a esa pregunta central, que es, ¿qué derechos deberían tener todos los individuos? Ahí se toca el tema de la vida, de la libertad, de no ser explotado, ¿no? Y cada vez que alguien te dice, bueno, pero a mí algo de la parte práctica del veganismo, que suele estar referido a la alimentación, me va a costar mucho cambiarlo. Y bueno, vuelta a lo mismo, está bien, pero tus valores están de acuerdo con eso. Vos, cuando quieras hacer eso de la parte práctica de tu vida, vas a estar siendo consecuente. ¿Qué vas a estar haciendo sobre los demás individuos? ¿Vas a estar oprimiéndolos, discriminándolos? Bueno, y tratar de reforzar eso, que es lo principal del veganismo. O sea, no cambiar lo que comemos, lo que usamos para vestirnos, sino cambiar cómo vemos cómo vemos a los demás animales. ¿Sí? Que es que los vemos como objetos, lamentablemente. Sí, tristemente. Y también se suele hablar, perdón que te agrego algo, la gente suele hablar mucho que esto es un problema que hay que entender que es un problema nuestro también como movimiento. La gente suele hablar mucho de la carne, o sea, todo el tiempo de la carne, la carne, la carne, y hay que tratar de dejar bien en claro que ese no es el problema, y de que, pues si no, o sea, después lo que viene es, bueno, el vegetarianismo como un paso
hacia el respeto a los demás animales y no, o sea, el vegetarianismo sigue siendo parte de la explotación animal y hay que sacarlo de la carne porque hay que sacarlo de que es un problema de alimentación y hay que sacarlo de que es de una explotación particular que conlleva quitarle la vida a los demás animales, que conlleva hacerlos sufrir. O sea, hay muchísimas explotaciones que hacemos los demás animales que también están afuera de lo que es el marco de la muerte y del sufrimiento y son injustas también. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas personas conforman Veganismo en Parques en este momento? La verdad que no las tengo contadas, pero debemos ser unas 20 personas, porque debe haber 20 grupos creados aproximadamente y cada grupo creado designa un administrador para tratar de tener la mayor horizontalidad posible y cada uno de esos administradores conforma un grupo en el que por ahí se deciden cosas menos cotidianas, ¿no? No tanto del día a día. Pero la verdad que no es necesario, o sea, también algo que nos gusta dejar siempre en claro es, no es necesario ser parte de esto, o sea, justamente tenemos una mirada anti-organizaciones. Lo que va a construir una sociedad vegana es cada uno difundiendo veganismo en su vida cotidiana y también es algo esto que puede hacerse de a uno, ¿no? Muchas veces los grupos los que generan es un mayor compromiso, pero sin un grupo nosotros podemos difundir veganismo y de la misma manera, o sea, no nos cambia nada. Obviamente que si hay mayor organización, saldrán quizás otras tareas colectivas que por ahí están buenas también de hacer, como por ejemplo creación de contenido audiovisual, ¿no? Que por ahí es una tarea que requiere un poco más de colaboración, pero bueno, esto puede hacerse individualmente, puede tranquilamente nadie estar anotado en Veganismo en Parques, que creo que lo importante es que quede la idea de que lo que debemos hacer si somos personas veganas es difundir veganismo, es decir, no hacer campañas monotemáticas, no alegar cuestiones antropocéntricas como la salud del ambiente, pensando que eso será un beneficio el día de mañana para los demás animales. Sí, absolutamente, desde luego. Oye, ¿toda la actividad la hacen en Argentina o hacen algo en otros países? No, nosotros estamos en Argentina, pero de todas maneras, por ejemplo, hay un grupo en Uruguay, unas chicas en Uruguay que armaron un grupito también, que ya utilizan este método para hacer activismo. Hay gente anotada de Chile, de México. Hay muchas personas que nos han hablado de España para hacerlo allá. Y nosotros simplemente le explicamos lo mismo que ahora te estoy explicando en este momento. Y quizás lo están haciendo, pero no activamente como veganismo en parques, pero sí están saliendo. Hay veces que la gente se anota, creamos un grupo y en ese grupo uno ve que la gente está hablando y está saliendo, pero también por ahí la gente toma el material que tenemos, sale a la calle y difunde veganismo por su cuenta. Por supuesto. Oye, aquí nos pregunta Gaby Berrios. Dice que ella es Sí. vegetariana y quiere hacer la transición al veganismo, pero le cuesta mucho dejar huevos y queso. Que si tienes algún consejo para ella. Bueno, justo lo que hablábamos hace un ratito, hacer a un lado la cuestión de la parte práctica en el sentido de postergar eso como el problema a resolver y que el problema a resolver es realmente lo ideológico, es decir, por qué esta persona se acercó al vegetarianismo, seguramente haya sido por una preocupación genuina por los demás animales y la relación injusta que tenemos con ellos. Entonces, si piensa en ellos como individuos, como personas, toda persona merece respeto y merece derechos fundamentales y absolutos sin los cuales puede uno desarrollar sus intereses más básicos. Y bueno, estos derechos son el derecho a la vida, a la libertad, a no ser explotados. Y cada vez que uno en su día a día está comprando huevos o está comprando queso o se está vistiendo con alguna piel, está negándole esos derechos a esos demás individuos. Y la pregunta ahí importante para hacernos también es, bueno, negarle derechos a un otro, negarle sus derechos más fundamentales. ¿Es algo que deberíamos poder elegir hacer o debería ser obligatorio, mandatorio y no estar librado al azar? Y eso como conclusión nos va a dar una conclusión lógica que es no debemos someter a otros, en este caso los demás animales, y bueno, eso hace que después cambie la parte práctica alimenticia, que sería en este caso el problema.
Qué interesante. Oye, ¿hay manera de saber en qué parques van a estar o en qué sitios van a estar? Si vos sos de un barrio cercano o de un grupo de barrios, sí lo podés saber adentro del grupo de WhatsApp que hay o de Telegram que cada uno confecciona. No, lo que sí no hacemos es no publicamos desde la cuenta, decir, bueno, tal día vamos a estar en tal parque, porque no sabemos, quizás es una posibilidad si es que hay gente si es que hay gente que quiera contactarse con nosotros, de todas maneras lo puede hacer a través de los Instagram. Y bueno, también lo importante de esto es que la autogestión, no depender de ir a un punto fijo, no depender de cumplir un horario específico, es decir, cada uno, en el parque hay gente todo el tiempo, en el verano en una playa hay gente todo el tiempo, en las universidades hay gente todo el tiempo, quizás más en la semana que los fines de semana. Entonces, cada uno cuando tiene un tiempo, tiene folletos, dejo acá también paso, siempre tener un folleto a mano y salir y proponer una charla con las personas que están habitando esos espacios públicos. Y sin dudas que va a ser una charla positiva, que se van a poder plantear estos interrogantes, que se va a avanzar en este sentido a que el día de mañana la sociedad sea vegana cuando cuestione sus valores, sus creencias, sus prácticas. Ustedes se definen como activismo autogestivo. ¿Por qué la autogestión es tan Sí, importante? y es importante porque justamente te hace no depender de nadie, o sea, es decir, si somos veganos, principalmente estamos no participando de la explotación animal, pero también queremos que nadie explote a los demás animales. Entonces, si queremos que nadie explote a los demás animales, lamentablemente tenemos que hacer algo por ello. Seguramente cada una de las personas que es vegana ya habló con sus familiares, ya habló con sus amigos. No hay mucho que hacer en esos entornos que son los más cotidianos, grupo de trabajo, y bueno, ¿cómo hacemos entonces para avanzar en esto? Y bueno, tenemos que encontrarnos con personas que estén quizás queriendo recibir esta información, que muchas veces nos pasa, nos acercamos con personas en el parque y gente nos dice, sí, hace mucho que vengo pensando esto. Y bueno, tratamos de acercarle la información de más calidad que tenemos disponible y rompemos esta barrera de nuestros círculos, ¿no? O sea, vamos realmente a romper la barrera de las terceras personas en el contacto con las demás personas que no conocemos, que están habitando espacios públicos. Eh, Así que nada, o sea, como nuestro deber principal como individuos es no explotar, eso es algo que se habla mucho también en el movimiento, y lamentablemente no es un deber hacer activismo, o sea, esto tenemos que tenerlo en claro, pero si somos veganos y queremos una sociedad vegana, el camino es hacer, hacer activismo. O sea, pero el deber primero es respetar, no explotar a los demás, y bueno, es lo único que va a construir una sociedad vegana el día de mañana, que podamos hablar con personas que estén interesadas, que den el paso, y eso sin dudas que, o sea, no creo que sea algo universal lo que me pasa a mí, pero yo en mi grupo ya he hablado, nadie ha dado el paso, y bueno, tengo que romper la barrera de mi círculo, salir y hablar con otras personas que están realmente interesadas, que después nos escriben y nos dicen, gracias por la información, pude dar el paso. Seguro. ¿Has encontrado si es mucho más efectivo este contacto cara a cara que el activismo que puede hacerse de manera digital? ¿O se Eh, lo que complementan? sí Lo que sí te puedo decir de eso es, por ejemplo, si alguien en redes, creo que quien está buscando la información, ahí es indiferente. O sea, es decir, si hay alguien que vos te encontrás en el parque, en una playa, en un colegio que está buscando la información, es lo mismo ahí a que lo hagas por redes. Ahora, ¿qué pasa en un cara a cara con las personas? No hay lugar para, para los chistes que se suelen hacer por redes, ¿sí? Se toma el tema con seriedad realmente. O sea, yo he hablado con muchas personas que por ahí no quieren hablar del tema, que, no sé, en base a algún prejuicio puedo decirte que no, que por redes me hubieran hecho un chiste o le hubiesen esquivado al tema. Y acá, si aceptaron hablar, ya no pueden tomarse con tanta liviandad estos temas que se están hablando, como la explotación de los demás animales. Entonces, me parece que es buenísimo, o sea, salir y hablar con la gente persona a persona me parece que es realmente buenísimo, que no hay con qué darle, pero sí te acepto que si la persona está buscando la información, está abierta, es receptiva,
lo va a tomar por cualquier lado, por redes, lo va a tomar en la vía pública. En ese sentido no cambiaría. Muchos de la gente que nos escribe en Begging es para contarnos que a veces sienten que es complicado hablar con los seres que tienen a su alrededor, con su familia, con sus amigos. Sin dudas. Tú te has convertido en un especialista en dialogar con las personas. ¿Qué les recomiendas a ellos para tener un diálogo mucho más efectivo con la gente que los rodea? Bueno, no sé si vendría a cambiar el diálogo, o sea, el tema es que se juegan quizás muchas cuestiones como del orgullo, de poder, o sea, aquí, por ejemplo, en caso padres, ¿no? Padres y madres, que nos han dado una enseñanza. Eh, Muy pocos están quizás abiertos, tengamos en cuenta que quizás estoy hablando del prejuicio, ¿no? Sí, sí, Pero sí, muy sí. pocos creo que quizás están abiertos a recibir una educación de quienes ellos están educando. Aparte, una educación en contrario de la educación que ellos dieron a sus hijos. Entonces, no habría diferencias con respecto a cómo hablar el tema. Sí creo que es más difícil, o sea, realmente creo que es más difícil. Que personas de un entorno familiar cambien eh, con la misma velocidad con la que cambiaría cualquier otra persona que te encontrase en la calle que ya estaba cuestionándose el tema y que solamente le faltaba hablarlo con alguien, que solamente le faltaba recibir la información. Por eso me parece muy importante romper esta barrera de los grupos establecidos que tiene cada uno, ir al encuentro de estas terceras personas, o sea, personas desconocidas. Y eso puede darse en redes, pero bueno, también con esta cuota de, sí, se puede tomar el tema de una manera muy liviana en las redes, puede dar mucho lugar a los chistes o a plantear las típicas excusas antiveganas o las falacias estas que uno ni las piensa, las tira en redes y ya está, pero cuando estás hablando cara a cara con alguien, uno piensa dos o tres veces lo que va a decir y reflexiona un poco más. Y uno también puede, si alguien dice algo de eso, ayudar a que esa persona se cuestione eso que está comunicando, ¿sí? Hay muchos tipos de activismo y no todos esos son para todas las personas. ¿Qué características debería de tener un activista que va a hacer un activismo como el que hacen ustedes? ¿Qué se esperaría Bueno, de sin él? dudas que, no, comunicar bien la problemática, que lo primero para eso es comprenderla y no es nada difícil, nada del otro mundo. Eh, Y bueno, comprender también bien lo que es lo que son las campañas monotemáticas para no llevar adelante nada relacionado a eso, poder despegar al veganismo de lo que es el sufrimiento, el maltrato, la crueldad, las cuestiones antropocéntricas. Y bueno, le irá mejor a la persona que por ahí se desenvuelve mejor hablando, pero no es algo que sea imposible de hacer para alguien que es malo, entre comillas, hablando. Si uno sigue un esquema, ya sabe las respuestas que van a venir del otro lado. Y bueno, considero realmente esencial que hagamos un trabajo sobre esto. O sea, mi caso también es un caso de este último que digo. O sea, realmente me costaba mucho a mí hablar con personas desconocidas en la calle. No es algo que me agrade para nada, pero como hablaba antes, o sea, si bien no es un deber hacer activismo, si queremos que llegue la liberación animal, tenemos que hacer algo por eso y no queda más que romper estos impedimentos personales que podrá tener quizás cada uno a la hora de hablar, de tener timidez. Es difícil y cada vez que voy al parque me lo pregunto, digo, ¿por qué vine acá a hacer activismo? Pero bueno, después sale naturalmente y es algo que nos va a pasar, calculo, hasta el último día que hagamos activismo. No sé si se va a ir esto de tener miedo, nervios, pero nada, es muy simple de pasar eso y realmente disfrutar tener la charla con las demás personas. Al principio de la conversación nos decías que hay días malos. ¿Cómo haces A veces hay días para malos. transitar los días malos? ¿Qué pasa después de un Y mal día? no, hay que saber que son parte de la estadística. O sea, si vino un día malo, seguro que hubo días buenos antes y que van a venir días buenos. O sea, la estadística realmente no es mala nunca. Y no hablo de la mía, sino de con quienes
comparto este espacio de activismo. Eh, Siempre el porcentaje de aceptación es bueno, tanto de querer tener una charla como de abordar esta temática específica, ¿no? La del veganismo y la de los derechos animales. Insisto con que realmente la sociedad tiene los valores, los comprende, no quizá toda la sociedad, pero la gran mayoría, y solamente falta esto que es decir, bueno, los demás animales también son individuos, también son personas, y como todo individuo, como toda persona, tiene derecho a no ser explotado. Y las leyes ya están trabajando en eso, al menos en algunos países. En Chile hay una iniciativa, en Sí, México hay otra, así que ahí vamos. sí, ahí con respecto a las leyes tengo también muchos sentimientos encontrados porque, o sea, realmente no encuentro una idea de qué ley podrá venir a, a generar un beneficio en el sentido de llevarnos a una sociedad vegana, porque, o sea, si tuviésemos que tener una ley para que la sociedad sea vegana, es una ley que diga, bueno, no se puede explotar más a los demás animales. Una ley que al segundo de haber salido va a caer en desuso, nadie la va a aceptar, nadie la va a acatar, nadie la va a sancionar. Eh, Quizás alguna ley que sirva pueda ser proponer la educación, proponer esto como algo, digamos, algo a incorporar en los establecimientos educativos. El tema también es quién va a dar eh, esos talleres, cursos, horas cátedra en los colegios, personas que no son veganas, o sea, porque personas que somos veganas en la sociedad creo que como muchos somos el 2%. Entonces no veo otra realmente hasta que seamos lo que es el concepto de la masa crítica, es decir, un 30-40% de la población vegana, no veo otra que la educación en la base social. Es decir, esto de ir educando uno por uno, lamentablemente parece que es poco. Después uno, cuando hace un Excel, se da cuenta que no, que por ejemplo está esto que lo dice Francione en una de sus conferencias: si cada uno de nosotros transforma a una persona en vegana por año y esa persona hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, en 10 años toda la población es vegana. Pero bueno, ¿qué pasa? No se trabaja en esto, no se trabaja en este aspecto educativo. Y acá es donde entra esto que me parece que es muy importante. No sé si tenemos tiempo, pero es un tema que me interesa mucho de transmitir, que es el obstáculo que son realmente las organizaciones animalistas hegemónicas, que difunden campañas monotemáticas que persiguen donaciones y que difundir veganismo está relegado u oculto directamente. O sea, uno entra a las páginas de las grandes organizaciones, tanto de los países, como acá me pasa en Argentina, como y las internacionales, y no hay información sobre veganismo. Se usa mucho esta palabra que es problemática, el antiespecismo, se habla mucho del tema de la tierra, de la ganadería, se reduce toda la ganadería, los perjuicios para la salud, para el ambiente. eh, Se habla de dietas basadas en plantas para no derrochar, eh, bueno, agua, etcétera, pero no se habla de derechos morales, no se habla de qué es el veganismo, no existe casi contenido que refiera a Leslie Cross, que fue quien definió el objetivo del veganismo o para qué había sido creada la sociedad vegana en 1944 por Donald Watson. Y bueno, ¿qué le pasa a uno cuando deja de financiar la explotación animal o cuando tiene un interés genuino por los demás animales? ¿Dónde cae? O sea, hay chances 99-1 de caer en estas organizaciones que tienen nombre, o sea, y son las más dominantes de cada país. Y bueno, creo que ahí está uno de los grandes problemas que tenemos que superar, así que realmente ahí invito a quien, si acá hay activistas o en algún momento alguien escucha esto y es activista, invito realmente a considerar la salida de las organizaciones que postergan, realmente postergan y son un obstáculo para construir una sociedad vegana. Qué maravilla. Oye, Gerson, y además de seguir invadiendo los espacios públicos de esta manera tan positiva y de seguir poniendo en contacto a las personas veganas, ¿qué planes más tiene Veganismo en Parques para el próximo año?
No, nada planeado, me sorprende la pregunta y me gusta porque digo, bueno, habría que planear algo, quizás estar más activos en lo que es dar talleres o crear más contenido para activistas, quizás contenido audiovisual, que es lo que más se consume hoy en día, al estilo podcast, porque sabemos que hoy en día, lamentablemente, incluso a mí me pasa que me cuesta mucho leer y sabemos que hay que estar formados para poder difundir veganismo de una manera correcta. Y bueno, talleres, quizás encuentros de activistas se pueden hacer, pero nada planeado, nada planificado, nada que te pueda decir, mira, estamos trabajando en esto. O sea, lo que sí esperamos es que activistas se sumen, no a veganismo en parque, sino a hacer esto, a salir a la vía pública, a charlar con las personas, a ver si pueden conseguir dar charlas en espacios educativos, centros culturales, colegios, ahí donde se optimiza mucho más todavía el tiempo que tiene cada uno disponible para hacer activismo, ¿no? Porque quizás hay veces que se puede dar una charla a 40 personas y eso en un parque tendríamos que quizás estar todo el día para hacerlo, se puede hacer, ¿no? Pero hay que estar hablando quizás unas 8 horitas. Eh, Así que nada, si alguien se quiere sumar, puede escribirnos o directamente ni escribirnos y tomar el material que está disponible ahí para ser utilizado. Porque antes de salir hay que estar bien informados, ¿verdad, Gerson? Sin duda, sin duda, sin duda. Eso es lo más Pues importante. cuando uno sin dudas. Es que naturalmente uno puede decir, che, hay algo mal acá en lo que estamos haciendo con los demás animales. Casi siempre va a estar asociado, bueno, los hacemos sufrir, ¿no? Eh, pero uno puede abandonar genuinamente toda explotación de los demás animales y no saber por qué. O sea, sí puede responder a un instinto, a una cierta empatía, de decir, bueno, si yo estuviese, si yo hubiese nacido en otra especie, por estas cuestiones del azar, no me gustaría que me hagan lo que me hacen los humanos, que me utilizan como objeto, que determinan mi vida, mi libertad, etcétera. Eh, Ahora, bueno, tenemos que comprender el por qué esto que es genuino, que nos sale quizás naturalmente, ¿por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque el derecho más fundamental que tiene que tener todo individuo es a no ser explotado. ¿Por qué? Porque si uno no tiene ese derecho, no puede gozar de ninguno de todos los demás derechos, es decir, vivir, etcétera. Y ahí viene el tema del valor inherente, o sea, cada individuo debería valorarse a sí mismo independientemente de cómo lo vean o de qué utilidad le vean a los demás a ese individuo, que es lo que ya entre humanos, en un alto porcentaje, ya sabemos que es incorrecto, que es utilizar a alguien como un objeto, que es esclavizarlo, o sea, que es negarle su valor propio, negarle su vida, negarle su libertad. Bueno, ahora, esto que ya entendimos entre humanos, tenemos que extenderlo a las demás especies. Y bueno, toda esa teoría es la que no es muy difícil de saber, o sea, insisto con esto, eh, porque muchas veces, ¿qué pasa? Y perdón que me extiendo con esto, ¿no? No, Pero, está por muy ejemplo, bien, muy bien. en mi primer año en mi primer año de activismo, yo hacía un estudio pormenorizado de los procesos, es decir, bueno, cómo se explotan animales. Y bueno, a los que son para la carne se los explota de esta manera, ¿no? Y yo ahí me memorizaba todo el proceso. Un proceso que es dinámico, además, que va cambiando, que el día de mañana puede ser un proceso mucho más benévolo que malévolo para con los demás animales. Eh, ¿Y qué pasa con los lácteos? Bueno, en los lácteos pasa esto y me tengo que saber esto para decírselo a la gente. ¿Y qué pasa con la miel? Bueno, las abejas las explotamos día y noche, cuando les tiramos humo les hacemos daño. Y no, o sea, yo me puedo aprender los mil y un procesos en los cuales involucramos a los demás animales, pero no son los relevantes no son la razón relevante para no explotarlos, sino que la razón relevante para no explotarlos es que son individuos que valoran sus propias vidas, así como nosotros, y que ya entre humanos, agentes morales, nos hemos dado cuenta de que la explotación animal, la explotación de individuos humanos es incorrecta porque niega estos derechos fundamentales. Bueno, entonces, ¿por qué los demás animales no deberían también tener estos derechos fundamentales? Y ahí no tenemos respuesta. Y ahí es donde nos damos cuenta de que estamos actuando injustamente con los demás animales. Así que bueno, repaso brevemente, conocer la historia del veganismo, eh, saber diferenciarlo del maltrato, del sufrimiento, de la crueldad, saber diferenciarlo claramente de la salud del ambiente. Uno cuando conoce cuál es la definición de veganismo, tira todo eso a un costado, pues se da cuenta que no cuadra, no entra.
conocer la teoría de los derechos animales. También se puede ver el enfoque abolicionista de Gary Francione, que digamos, cómo llevar el principio abolicionista impuesto por Cross y la Vegan Society a nuestros activismos. Y ahí tenemos el enfoque abolicionista de Gary Francione y también tenemos el manifiesto abolicionista de Luis Torres, que es, en vez de 6 principios, él tiene 9. Eso incluye no hacer campañas monotemáticas, no utilizar como material audiovisual la violencia explícita, centrarnos en el veganismo como lo mínimo, el punto de partida en el reconocimiento de los derechos animales. Y bueno, en ese marco de estudio que no lleva más de unas 5 o 10 horas, quizás 15 o 20 si alguien lo quiere repasar, porque también esto es algo que hay que repasar, comprende que bueno, comprende el marco completo, ¿no? de todo esto. Y también saber la diferencia entre agentes y pacientes morales, lo que es la discriminación, lo que es uso, explotación, esclavitud, y bueno, algún que otro concepto más que quizás me estoy olvidando y después si quieren dejarme en comentarios retándome son bienvenidos. Pues yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado con nosotros aquí a este live en Veggie, que me hayas aguantado con esta voz insoportable, Perdón que te hice hablar mucho, todo el perdón. live, todo el live, todo el live. Y estoy segura que inspiraste un montón de gente a salir a las calles a transmitir el mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y les agradezco a los que me inspiraron a mí a ponerme a estudiar y bueno, nada, para cualquier consulta pueden escribirnos a Veganismo en Parque. Fantástico. Nos vemos pronto. Muchas gracias, nos vemos, Hasta hasta luego. luego.